El relámpago del desierto hendía el cielo de Arizona como el látigo de un dios furioso, iluminando la solitaria figura de Marcus Whitehorse. Mientras conducía su desgastada camioneta a través de una lluvia torrencial que convertía la tierra roja en ríos de lodo, expulsado de su propia reserva Apache por un crimen que no cometió, sin ningún lugar al que recurrir y con un corazón tan estéril como el desierto que lo rodeaba. Márquez llevaba 3 días conduciendo sin rumbo cuando el destino puso un sedán, descompuesto ante sus faros. Dentro, una joven embarazada se agarraba el vientre hinchado, con el rostro contorsionado por el dolor mientras las contracciones se aceleraban más que el trueno en el cielo. En ese momento, mientras la lluvia golpeaba su parabrisas y los ojos desesperados de la mujer se encontraban con los suyos a través de la tormenta, Márquez se enfrentó a una decisión que lo condenaría aún más, o se convertiría en el primer paso hacia la redención, una elección entre la seguridad de la soledad y la aterradora posibilidad de que a veces la salvación se disfrace de la crisis de alguien más. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. En la tormenta llevaba horas formándose en el desierto de Sonora, pero Marcus Whitehorse apenas la notó. Sus manos callosas aferraban el volante de su destartalada camioneta Ford mientras conducía por la interminable extensión de cactus, saguaro y mezquites, cuyas formas retorcidas parecían almas torturadas a la luz del día. La radio había estado chisporroteando con estática durante los últimos 80 kilómetros. El único sonido aparte del jadeo del motor y el silbido del viento, a través de los desgastados burletes de la camioneta en 3 días, que el Consejo Tribal lo expulsó de la reserva Tahono Hudam, 3 días desde que su propia gente le dio la espalda, 3 días desde que su mundo se derrumbó en torno a una mentira que no pudo demostrar. El recuerdo de sus rostros, decepción, asco, traición, se repetía en su mente como un disco rayado. Las lágrimas de su abuela habían sido lo peor, la forma en que lo miró como si ya estuviera muerto. El indicador de gasolina rondaba peligrosamente cerca del vacío, y Márquez sabía que pronto tendría que detenerse en uno de los pueblitos desérticos que salpicaban la carretera. 86 pero detenerse significaba enfrentarse a la gente, y la gente significaba juicios, sospechas, el tipo de miradas que hacían que su herencia apache se sintiera como una diana pintada en su espalda. Mejor conducir hasta quedarse sin gasolina. Mejor desaparecer en el desierto que había visto nacer a sus antepasados y dejar que lo reclamaran las primeras gotas gruesas de lluvia salpicaron su parabrisas como lágrimas de un cielo plomizo. En cuestión de minutos, las gotas esporádicas se convirtieron en un diluvio, el tipo de tormenta repentina que podía convertir los lechos secos de los arroyos en torrentes furiosos y dejar varados a los viajeros durante días. Márquez encendió las luces delanteras y los limpiaparabrisas, inclinándose hacia adelante para mirar a través de la pared de agua que caía en cascada por su parabrisas en punto. Fue entonces cuando vio el coche a un sedán plateado. Estaba estacionado en un ángulo extraño en el arcén de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando como una baliza de socorro en medio de la tormenta. Salía vapor de debajo del capó, y a través de la luneta trasera, Márquez pudo ver una figura desplomada sobre el volante. Su instinto le decía que siguiera conduciendo. Ya tenía suficientes problemas como para añadir los de otros. Lo que necesitaba un apache deshonrado era que lo encontraran ayudando a un conductor varado, sobre todo si algo salía mal, pero la voz de su abuela resonó en su memoria, pronunciando las palabras que le había enseñado de niño. Cuando llega la tormenta, no abandonamos a nuestros compañeros de viaje. El desierto recuerda quién muestra misericordia y quién muestra crueldad. Márquez se detuvo, las llantas de su camioneta chapoteando en charcos que ya le llegaban a los tobillos. Tomó su desgastada chaqueta vaquera del asiento del copiloto y se la puso por la cabeza, saliendo a la tormenta. La lluvia lo golpeó como agujas heladas, empapándole la ropa al instante mientras corría hacia el vehículo varado. Al acercarse a la ventanilla del conductor, pudo ver con mayor claridad, a través del cristal empañado. La conductora era una mujer joven, de unos 20 años, con el cabello castaño claro pegado a la cara por el sudor, a pesar de la lluvia fría. Tenía las manos apretadas contra su enorme vientre embarazado, e incluso a través de la tormenta, Márquez podía oír su respiración agitada. Golpeó suavemente la ventana, sin querer asustarla. La mujer levantó la cabeza de golpe y por un instante, sus ojos azul verdoso se abrieron de par en par por el miedo. Márquez levantó las manos, en un gesto de paz, mientras el agua le corría por la cara. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó por encima del sonido de la lluvia. «Parece que su coche está averiado, Ann». La mujer lo miró fijamente un buen rato,
fijándose en su cabello oscuro, su rostro curtido y el brazalete de turquesa que en su muñeca marcaba su ascendencia. Márquez estaba acostumbrado a esa mirada en el cálculo, la cautela, la decisión instantánea sobre si confiar o no en él. Normalmente la respuesta era no, Ann, pero entonces sintió otra contracción, y su rostro se contorsionó de dolor. Buscó a tientas el botón de la ventanilla, bajándolo justo lo suficiente para poder hablar. Por favor, jadeó. Su voz apenas se oía por encima de la tormenta. Creo que el bebé está por venir. Mi teléfono no tiene señal. Y el coche se apagó. No sé qué hacer. Márquez sintió un nudo en el corazón. No se trataba de una simple crisis nerviosa, sino de una emergencia de vida o muerte en medio de la nada. El hospital más cercano estaba al menos a 1 hora, con buen tiempo. Probablemente el doble con esta tormenta. ¿Y si esta mujer realmente estaba de parto? ¿Cómo te llamas?, preguntó, agachándose para estar a su altura. Emma, dijo apretando los dientes. Emma Patterson. ¿Y tú eres? Marcus White. Esperó la reacción habitual a su nombre obviamente nativo americano, pero Emma simplemente asintió. Con otra oleada de dolor invadiendo su rostro, Márquez dijo con voz firme a pesar de su evidente angustia: ¿necesito ayuda? ¿Me ayudarás? Era una pregunta tan simple, pero pesaba sobre su vida. Márquez pensó en el Consejo Tribal, en las acusaciones que lo llevaron al exilio, en la larga lista de personas que se negaron a ayudarlo cuando más lo necesitaba. Pensó en su tanque de gasolina vacío y su futuro incierto, en la sabiduría de involucrarse en la crisis de alguien cuando su propia vida era un desastre. Pero entonces miró a Emma Patterson a los ojos y vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza desesperada de alguien sin opciones, sino la confianza serena de quien creía que la bondad aún existía en el mundo, que los desconocidos podían ser amables, que la ayuda llegaría cuando más se necesitara. Sí, dijo Márquez, y esa palabra le pareció la primera sinceridad que había dicho en semanas. Te ayudaré. En la lluvia seguía cayendo a su alrededor, convirtiendo la carretera del desierto en un río, pero por primera vez en 3 días. Marcus Whitehorse sintió que podría estar exactamente donde necesitaba estar. Marcus ayudó a Emma a bajar de su sedán averiado a su camioneta, aguantando su peso mientras otra contracción se apoderaba de su cuerpo. La lluvia había convertido la cuneta en un lodazal, y sus pequeñas zapatillas blancas luchaban por mantenerse a flote en el suelo resbaladizo. De cerca pudo ver que era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás 21 o 22 años, con la clase de belleza fresca que pertenecía a un anuario universitario, no a una persona varada en una carretera desierta en medio de una tormenta. ¿Cuánto tiempo llevas de embarazo?, preguntó Márquez mientras la ayudaba a subir al asiento del copiloto de su camioneta. 37 semanas, dijo Emma respirando con dificultad. El bebé no debía nacer hasta dentro de un mes. Estaba conduciendo de vuelta de Tucson, después de una cita con el médico cuando empezaron las contracciones. A Márquez hizo un cálculo mental rápido. 37 semanas se consideraban a término, lo que significaba que este bebé vendría, estuvieran listos o no. Se subió al volante y subió la calefacción, notando cómo los labios de Emma habían adquirido un tono azulado. ¿A dónde ibas?, preguntó mientras ponía en marcha el motor. Phoenix, dijo Emma, y luego hizo una mueca al sentir otra contracción. Mi esposo está destinado en la base aérea, Luke. Lleva 6 meses de servicio. Este es nuestro primer bebé. Márquez notó la ligera vacilación cuando mencionó a su esposo, y como su mano se dirigió instintivamente hacia su anillo de bodas. Pero también notó que el anillo estaba demasiado suelto, deslizándose en su dedo como si no perteneciera a ese lugar. El hospital más cercano está en Yuma, dijo Márquez, observando la tormenta a través del parabrisas. Pero con este tiempo, podría tardar 2 horas en llegar. Quizás más si hay inundaciones. Emma palideció. ¿2 horas? Márquez, no creo que tenga 2 horas. Estas contracciones son cada vez más fuertes y frecuentes en como para demostrarlo. Otra contracción la agarró con tanta fuerza que se aferró al picaporte. Márquez nunca había asistido en un parto, pero se había criado en un rancho y había ayudado en suficientes partos difíciles entre el ganado como para reconocer las señales. Esta mujer estaba de parto y el bebé estaba a punto de nacer. Hay un lugar, dijo Márquez lentamente, mientras una idea se formaba en su mente. No es un hospital, pero está más cerca. Mi abuela fue partera durante 40 años antes de jubilarse. Vive a unos 20 minutos de aquí, en las laderas. ¿Si podemos llegar, tu abuela? Emma lo miró sorprendida. ¿Ayudaría a alguien como yo? ¿Alguien como tú? Las mejillas de Emma se sonrojaron. Un extraño, a alguien que no es de aquí. En tu comunidad. Márquez sintió una punzada familiar de reconocimiento. Emma intentaba preguntarle educadamente si su abuela Apache ayudaría a una mujer blanca. La misma pregunta que le habían hecho toda la vida.
solo que al revés. Mi abuela ayuda a quien lo necesita, dijo Márquez con firmeza. Así es ella. Mientras conducían a través de la tormenta, Emma empezó a hablar, en parte por los nervios, en parte por el dolor, en parte por la extraña intimidad que las crisis crean entre desconocidos. Le contó a Márquez sobre su infancia en un pequeño pueblo de Nebraska, sobre su encuentro con su esposo Jake en una feria del condado a los 18 años. Habló de su romance fugaz, de la boda fugaz antes de su despliegue de los Messis, soledad en su pequeño apartamento cerca de la base AM, pero Márquez también oyó lo que ella no decía. Lo oyó en cómo su voz se hacía más baja al hablar de Jake, en cómo tocaba su anillo como si fuera un objeto extraño, en las largas pausas mientras contemplaba el desierto azotado por la tormenta. Quería que volviera a casa con mis padres. Cuando lo desplegaron, dijo Emma en voz baja, dijo que sería mejor para mí y para el bebé, pero yo quería quedarme cerca de la base, para sentirme más cerca de él. Ahora me pregunto si tenía razón. Dijiste que regresabas de una cita médica en Tucson, dijo Márquez. Es un viaje largo para recibir atención médica. Emma guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Los médicos del hospital de la base hicieron demasiadas preguntas sobre mis moretones, sabrá cómo. Las manos de Márquez se apretaron sobre el volante. La insinuación flotaba en el aire entre ellos como un cable de alta tensión. Había visto suficiente violencia doméstica en la reserva como para reconocer las señales en la forma en que Emma se sostenía con cuidado. El anillo de bodas demasiado suelto. El aislamiento de familiares y amigos en preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Emma, dijo Márquez suavemente. ¿Estás a salvo en casa? Guardó silencio tanto tiempo que Márquez pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era firme pero baja. Jake tiene mal carácter. Dice que es el estrés de la vida militar, que todo mejorará cuando vuelva a casa. Pero la última vez que estuvo de permiso, se quedó en silencio, moviéndose la mano protectoramente sobre su vientre. Empecé a ir a los médicos civiles porque temía que los médicos de la base lo informaran. Y entonces Jake se metería en problemas, y entonces se enojaría aún más. Márquez sintió una rabia familiar creciendo en su pecho. No contra Emma, sino contra la situación. Contra el sistema que dejaba a las personas vulnerables, sin nadie a quien recurrir. Era la misma rabia que había sentido 3 meses atrás cuando encontró a su sobrina de 15 años golpeada y abandonada a un lado de la carretera. La misma rabia que lo había llevado a rastrear a su agresor y a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Claro, cuando llegó la policía tribal, solo vieron a Márquez de pie junto a un hombre blanco ensangrentado. Su sobrina estaba demasiado traumatizada y avergonzada para hablar de inmediato, y para cuando recuperó la voz, la reputación de Márquez ya estaba dañada. El Consejo Tribal no quería ni oír hablar de justicia ni de protección. Solo vi a un exaltado que había traído atención no deseada a la reserva. No tienes que volver con él, dijo Márquez. En voz baja Emma se rió, pero no tenía gracia. ¿Con qué dinero? No tengo trabajo, ni familia cerca, ni coche ahora. Y cuando nazca el bebé, negó con la cabeza. Al menos con Jake tenemos casa, seguro médico y un ingreso estable. ¿Qué clase de madre sería si le quitara eso a mi hijo? Márquez comprendía esa lógica. La había visto demasiadas veces. Lo malo conocido contra la incertidumbre de lo desconocido. La seguridad, incluso la peligrosa, podía parecer preferible a la aterradora libertad de empezar de cero. Condujeron en silencio un rato, mientras la tormenta amainaba ligeramente a medida que ascendían por las laderas. La pequeña casa de adobe de la abuela de Márquez se asentaba sobre 2 hectáreas de monte desértico, rodeada de los mismos cactus saguaro y ocotillos que salpicaban el paisaje a lo largo de kilómetros. No era gran cosa, pero había sido su hogar desde que Márquez tenía memoria. ¿De verdad me ayudará?, preguntó Emma al entrar en el camino de grava. Incluso después. Quiero decir, si se entera de tu situación con el Consejo Tribal. Márquez se preguntaba lo mismo. Su abu, Elena Whitehorse, era una mujer tradicional que creía en la responsabilidad comunitaria y el respeto a los mayores. Su destierro de la reserva fue una profunda vergüenza para la familia, y no estaba seguro de si ella lo recibiría, y mucho menos a un extraño necesitado. Pero al acercarse a la pequeña casa, la puerta principal se abrió y Elena apareció. Enel era una mujer menuda de unos 70 años. Con el cabello plateado trenzado a la espalda, vestida con una bata descolorida y zapatos prácticos. Sus ojos oscuros captaron la escena rápidamente. Su nieto deshonrado y una mujer blanca embarazada en evidente apuro. «Lévala adentro», dijo Elena sin dudarlo. Rápido, antes de que se resfríe. Mientras Márquez ayudaba a Emma a llegar a la puerta, su abuela le puso una mano curtida en el brazo. Márquez dijo en voz baja en apache,
hiciste lo correcto. Era la primera vez en 3 días que alguien sugería que Márquez podría hacer lo correcto en cualquier situación. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, y tuvo que contener las lágrimas inesperadas. Vamos, dijo Elena, cambiando al inglés para Emma. Saquémoslas de esta tormenta. La casa de Elena era pequeña pero cálida, impregnada del aroma a salvia y pan de maíz. Obras de arte de los nativos americanos cubrían las paredes en cerámica tradicional, mantas tejidas y fotografías de décadas de vida en la reserva. Emma nunca había estado en un hogar apache, y a pesar de su dolor, se sintió fascinada por la rica cultura que la rodeaban. Elena se movió con una eficiencia experta, recogiendo toallas y mantas limpias mientras Marcus ayudaba a Emma a sentarse en el sofá. Otra contracción, más fuerte que las anteriores, golpeó a Emma y la hizo doblarse con un grito de dolor. ¿A qué distancia están ahora?, preguntó Elena, cronometrando la contracción con un reloj de bolsillo antiguo. Tal vez 4 minutos. Jadeó. Elena asintió con tristeza. Este bebé va a venir pronto. Marcus, trae agua caliente y el botiquín del baño. Emma, necesito examinarte para ver cuánto tiempo llevas de embarazo. Mientras Elena se preparaba para el examen, habló con una voz suave y tranquilizadora, que tranquilizó a Emma de inmediato. He ayudado a nacer a más de 300 bebés en mis 40 años como matrona, dijo, incluyendo a este nieto mío tan testarudo. Estás en buenas manos. Marcus regresó con los suministros, y Elena lo acompañó a la cocina mientras examinaba a Emma a través de las delgadas paredes. Podía oír su conversación, a las preguntas tranquilas y profesionales de su abuela y las respuestas cada vez más tensas de Emma. 8 centímetros, anunció Elena cuando Marcus regresó. El bebé llegará en 1 hora. El rostro de Emma estaba pálido de cansancio y miedo. No sé si podré con esto, susurró. No estoy lista. No sé cómo ser madre. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. Nadie está listo nunca, dijo con dulzura. Pero la naturaleza no espera a que lo descubramos. Háblame del padre del bebé. El rostro de Emma se arrugó. Se llama Jake. No es un mal hombre, la verdad, pero a veces se enfada mucho y cuando bebe, su voz se fue apagando, tocándose inconscientemente un moretón descolorido en el brazo. Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula, pero la expresión de Elena permaneció tranquila y comprensiva. Y has estado cargando con este miedo. Junto con este bebé, dijo Elena. No era una pregunta. Emma sintió, y las lágrimas empezaron a brotar. Sigo pensando que quizá sea diferente cuando vuelva a casa. Quizá tener un bebé lo cambie. Pero, ¿y si no? ¿Y si lo empeora? ¿Y si lastima al bebé? ¿Le has contado esto a alguien más?, preguntó Elena. Intenté hablar con el capellán de la base, pero insistía en que el matrimonio es sagrado y que necesitaba tener fe y ser una mejor esposa. Dijo que tal vez si le brindara más apoyo, Jake no se sentiría tan estresado. La voz de Emma se volvió amarga. Como si fuera mi culpa que mi esposo me pegara a Marcus. Había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. No es tu culpa. Emma lo miró sorprendida. En su dolor y miedo casi había olvidado que él estaba allí. Los hombres que lastiman a las mujeres siempre encuentran excusas, continuó Marcus, con la voz ronca por la emoción. El estrés, el alcohol, el trabajo, lo que sea. Pero nunca hay excusas. Nunca. Elena observó a su nieto con interés. Conocía a Marcus de toda la vida. Lo había criado tras la muerte de sus padres en un accidente de coche a los 10 años. Conocía su corazón. Conocía su capacidad tanto para la dulzura como para la protección feroz. También sabía que sus recientes problemas con el Consejo Tribal se debían a defender a alguien incapaz de defenderse. Marcus, dijo Elena con cuidado. Quizá deberías decirle a Emma por qué ya no eres bienvenido en la reserva. Marcus negó con la cabeza. No se trata de mi abuela. Ella no necesita saber de mis problemas. Pero Emma lo miraba con renovado interés. ¿Qué pasó? Marcus guardó silencio un buen rato, mirándose las manos. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Mi sobrina, Sofía, tiene 15 años. Hace 3 meses no volvió de la escuela. La encontramos a la mañana siguiente al borde de una carretera, golpeada y herida. Al principio tenía demasiado miedo de decir quién lo había hecho. Emma se llevó la mano a la garganta. Dios mío. Cuando por fin nos lo contó, era un hombre del pueblo, un hombre blanco que trabajaba en el puesto comercial, casado y con hijos. La llevaba a casa desde la escuela, la acosaba, haciéndole creer que era una atención especial. Entonces la voz de Marcus se quebró. Elena retomó la historia. Marcus encontró a este hombre y lo golpeó brutalmente. El hombre, que no hubo provocación, que Marcus era solo otro indio violento con rencor contra los blancos. Para cuando Sofía tuvo la fuerza suficiente para contar su historia, la historia ya estaba escrita. El Consejo Tribal estaba en una situación
Difícil, continuó Márquez. Creyeron a Sofía, me creyeron a mí, pero también sabían que mantenerme en la reserva traería más problema. La familia del hombre amenazaba con demandarlo. Los periódicos locales escribían sobre la violencia en la reserva. RMS. Convertirme en el villano. Emma lo miró con una nueva comprensión. Así que te exiliaron por proteger a tu sobrina. Me exiliaron por tomar la justicia por mi mano, en lugar de confiar en el sistema, dijo Márquez. Lo cual, considerando cómo el sistema suele tratar a las mujeres indígenas americanas, que sufren agresiones, podría haber sido la decisión correcta de todos modos. Otra contracción golpeó a Emma, más fuerte que antes, y gritó. Elena inmediatamente volvió a su estado de partera, pero Emma agarró la mano de Márquez cuando el dolor remitió. Gracias, dijo Ann por decírmelo, Ann por ayudarla. Por ayudarme. Márquez bajó la mirada hacia sus manos unidas en los dedos pequeños y pálidos de ella entrelazados con los suyos, más grandes y curtidos. No recordaba la última vez que alguien le había dado las gracias por algo. Elena estaba examinando a Emma de nuevo, y su expresión se tornó seria. El bebé está coronando, anunció Emma con la siguiente contracción. Tienes que pujar. A los ojos de Emma se abrieron de par en par, presa del pánico. No puedo con esto, no aquí, no así. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Eres lo suficientemente fuerte, dijo Elena con firmeza. Has sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir meses de miedo e incertidumbre. Has sido lo suficientemente fuerte para proteger a este bebé incluso cuando nadie te protegía. Puedes lograrlo. Ann Márquez se encontró aún sosteniendo la mano de Emma y la apretó suavemente. No estás sola, dijo. Estamos aquí, contigo, Emma. Lo miró a los ojos oscuros y vio algo que no había visto en mucho tiempo. El cariño genuino de alguien que no esperaba nada a cambio. Ni cumplimiento, ni sumisión, ni gratitud. Solo la simple bondad humana de una persona que ayuda a otra. ¿De acuerdo?, susurró. De acuerdo, lo intentaré. Llegó la siguiente contracción, y Emma se puso manos a la obra con todas sus fuerzas. Afuera, la tormenta por fin comenzaba a pasar. Pero dentro de la pequeña casa de Elena, un milagro diferente estaba a punto de ocurrir mientras Emma se preparaba para traer una nueva vida al mundo. No podía saber que esa noche cambiaría la vida de los tres para siempre, que el apache rechazado que se había detenido a ayudar a un desconocido se convertiría en la figura paterna que su hijo nunca esperó tener, que la mujer embarazada que huía de un matrimonio abusivo se convertiría en la familia que Márquez perdió cuando su comunidad le dio la espalda, ni que a veces la salvación no viene de las personas que se supone que te aman, sino de los extraños que deciden preocuparse cuando no tienen la obligación de hacerlo. El bebé estaba llegando, y con él, un nuevo comienzo que ninguno de ellos podría haber imaginado. En el primer llanto de la bebé rompió el silencio de la sala de Elena, a las 2:17 alto M, un sonido fuerte y saludable que hizo llorar a todos. Emma se desplomó sobre las almohadas, exhausta pero triunfante, mientras Elena colocaba a la pequeña y perfecta bebé sobre su pecho. Es hermosa, murmuró Elena, envolviéndolas en una manta cálida. Pulmones fuertes, buen color. Es una luchadora. Ann Márquez permanecía de pie al borde de la habitación, observando la escena con algo parecido al asombro. Ya había presenciado un nacimiento en el rancho, pero había algo diferente en ver a un ser humano llegar al mundo, algo que lo hacía sentir a la vez increíblemente pequeño e imposiblemente conectado a la vasta red de la vida. ¿Cómo la llamarás?, preguntó Elena mientras limpiaban. Emma miró la carita de su hija, todavía roja y arrugada desde que nació. No sé. Jake y yo nunca nos pusimos de acuerdo con los nombres. Él quería algo tradicional, americano. Yo quería algo con un significado especial. En apache, dijo Elena en voz baja, la llamaríamos Ayana. Significa flor eterna, algo que aporta belleza en cualquier estación. A los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Ayana repitió en voz baja, me encanta. El amanecer, la realidad de su situación empezó a asentarse. Emma había dado a luz en casa de un desconocido, a kilómetros de cualquier hospital sin registro oficial del nacimiento. Su coche seguía averiado en la carretera, y no tenía a dónde ir con su bebé recién nacido. Debería llamar a Jake, dijo Emma a regañadientes mientras Elena la ayudaba a ir al baño. Avísale que el bebé se adelantó. Ann Márquez había estado callado desde el nacimiento, pero ahora levantó la vista bruscamente. ¿Quieres llamarlo? Emma dudó. Es el padre. Tiene derecho a saberlo, ¿no es eso lo que pregunté?, dijo Márquez suavemente. Antes de que Emma pudiera responder, sonó el viejo teléfono de disco de Elena, con su sonido estridente rompiendo el silencio matutino. Elena respondió con un cauteloso «¿Hola?». Su expresión se tornó preocupada al instante, al escuchar a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Después de unos minutos colgó y se volvió hacia Márquez y Emma con preocupación en los ojos. «¿Ir a mi vecina?».
La señora Rodríguez dice que hay patrullas de la policía militar y tribal por toda la carretera, donde dejó el auto de Emma. Están preguntando por una mujer embarazada desaparecida. La cara de Emma palideció. Jake debió de llamar cuando no contesté. Se suponía que debía estar en casa ayer por la noche. Los reportes de personas desaparecidas suelen tardar 24 horas, dijo Marca. A menos que el marido los convenciera de que podría estar en peligro, terminó Emma, o de que podrían haberme secuestrado. Las implicaciones eran muy fuertes. Si la policía militar creía que Emma había sido secuestrada, estarían buscando sospechosos, y un apache caído en desgracia, con un historial de violencia, sería un blanco fácil. Elena se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Hay una nube de polvo en la carretera, viene alguien. En cuestión de minutos, oyeron vehículos entrando en la entrada. Las puertas de los coches se cerraron de golpe y unos pasos pesados se acercaron a la casa. Un golpe seco resonó por toda la pequeña vivienda, señora Whitehorse. Le habla el sargento Rodríguez de la policía tribal. Necesitamos hablar con usted sobre una mujer desaparecida. Elena miró a Marcas y Emma. Con la mente acelerada, quédense aquí, le susurró. Déjenme encargarme de esto. Abrió la puerta y se encontró con 3 hombres uniformados, dos policías tribales y un policía militar. Detrás de ellos, un cuarto hombre vestido de civil, alto y rubio, de fríos ojos azules y el porte de alguien acostumbrado a mandar caballeros, dijo Elena con calma. ¿En qué puedo ayudarlos? Señora, buscamos a Emma Patterson, dijo el policía militar. Su esposo denunció su desaparición cuando ella no regresó a casa ayer. Su vehículo abandonado fue encontrado en la carretera 86, y algunos testigos informaron haber visto a un hombre nativo americano cerca del lugar de los hechos. El civil dio un paso al frente. Señora Whitehorse, soy Jake Patterson, el esposo de Emma. Acabo de llegar del extranjero cuando me enteré de la desaparición de mi esposa. Si sabe algo sobre su paradero, por favor dígamelo. Estoy muy preocupado. Elena estudió atentamente a Jake Patterson. Era guapo, con un estilo pulcro y típicamente americano, y con un porte seguro que inspiraba respeto. Pero Elena había visto demasiado en sus 70 años como para dejarse engañar por las apariencias. Vio cómo apretaba la mandíbula cuando creía que nadie lo veía, cómo apretaba los puños a los costados, la ira apenas contenida que bullía bajo la actitud preocupada de su esposo. No he visto a ninguna mujer desaparecida, dijo Elena con cautela, pero anoche hubo una fuerte tormenta. Muchos viajeros habrían buscado refugio en uno de los oficiales tribales. Dio un paso al frente. Señora Whitehorse, también tenemos informes de que su nieto Márquez fue visto en la zona. Dado sus recientes problemas, necesitamos hablar con él también. Desde dentro de la casa, Márquez podía oír cada palabra. Miró a Emma, que abrazaba a la bebé Ayana contra su pecho con miedo en los ojos. Me encontró, susurró. No sé cómo, pero me encontró. Es tu esposo, dijo Márquez. Lo llamaste tu contacto de emergencia. Cuando no llegaste a casa, probablemente contactó a tu médico en Tucson y se enteró de que te habías ido a Phoenix. No sería difícil adivinar qué ruta tomarías. Emma le temblaban las manos. Márquez, no puedo volver con el no con el bebé. No dejaré que le haga daño. Entonces no permitiremos que eso suceda, dijo Márquez. Con firmeza afuera, la conversación se iba volviendo más acalorada. Señora, decía Jake Patterson, con una voz firme bajo sus palabras educadas. Sé que mi esposa estuvo por aquí. La última señal GPS de su celular estaba a menos de 8 kilómetros de aquí. Intento respetar su privacidad, pero si me oculta información sobre mi esposa embarazada desaparecida, eso es obstrucción a la justicia. Los ojos de Elena brillaron. Joven, he vivido en este desierto durante 70 años. Conozco la diferencia entre un marido preocupado y uno controlador. Quizás deberías considerar por qué tu esposa no quiere que la encuentren. La acusación flotaba en el aire como un desafío. La máscara de Jake se desvaneció por un instante, y Elena vio la rabia que se escondía debajo. Mi esposa tiene problemas mentales, dijo Jake con voz tensa. Las hormonas del embarazo, ¿entiendes? Ha estado haciendo acusaciones descabelladas, imaginando cosas que nunca sucedieron. No piensa con claridad, y está poniendo en riesgo a nuestro hijo nonato con estos delirios. Fue una actuación magistral. La respuesta perfecta para manipular a la gente, que pintó a Emma de loca y a Jake como el marido preocupado y racional. Elena había oído versiones de esta historia docenas de veces a lo largo de los años dentro de la casa. Emma escuchó cada palabra, y algo en su interior se quebró. La habían llamado loca, inestable y delirante durante meses. La sabía que sus propias experiencias no eran reales, que sus recuerdos no eran fiables, pero al sostener a su hija recién nacida en brazos, sintió una claridad y una fuerza que no había experimentado en años. No estoy loca, le dijo en voz baja a Márquez. Y no voy a volver con él, entonces tenemos que sacarte de aquí, dijo. Márquez
Pero, ¿cómo? Están vigilando la casa. Emma miró a Ayanna, que dormía plácidamente a pesar del caos que la rodeaba. Tu abuela decía que esta bebé era una luchadora. Quizás sea hora de que yo también aprenda a hacerlo. Afuera, Jake Patterson intensificaba sus interrogatorios, y a Elena se le estaban agotando las opciones de desviar la atención sin mentir descaradamente. Los policías tribales parecían incómodos, conocían la reputación de Marcus, pero también respetaban a Elena, y no estaban dispuestos a registrar la casa de un anciano sin pruebas sólidas. Fue entonces cuando lo oyeron, el llanto inconfundible de un bebé recién nacido desde el interior de la casa. Jake Patterson levantó la cabeza, de golpe, y su mirada se volvió fría. «Es mi hijo», dijo. «Es mi bebé llorando». El juego había terminado. Ya no habría más escondites ni más evasivas. En los próximos minutos, Emma tendría que enfrentarse al hombre del que había estado huyendo, y Marcus tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a una mujer y una niña que no eran su responsabilidad. Pero de alguna manera se habían convertido en su mundo. Mientras los hombres se dirigían a la casa, Elena miró a Marcus y Emma por la puerta. «Pase lo que pase», dijo en voz baja. «Recuerden que la valentía no es la ausencia de miedo. Es lo correcto a pesar del miedo». El enfrentamiento que determinaría todo su futuro estaba a punto de comenzar. Jake Patterson empujó a Elena y entró a la sala, seguido de reticente por los tres agentes. Su mirada se fijó de inmediato en Emma, sentada en el sofá con su hija. Rishon. Por un instante su expresión se suavizó. El marido preocupado veía a su esposa e hija por primera vez. «Emma, cariño», dijo Jake con voz suave y preocupada. «Gracias a Dios que estás a salvo». Estaba muy preocupado. Se acercó a ella, pero se detuvo al ver a Marcus de pie, protector, cerca del sofá. Su expresión se endureció. «Este es Marcus Whitehorse», dijo Emma, con la voz más firme de lo que sentía. «Me salvó la vida. El bebé nació antes de tiempo durante la tormenta. Si no te hubiera encontrado, habrías llegado al hospital como cualquier persona normal», interrumpió Jake, desvaneciéndose su preocupación. «En cambio, estás aquí, en algún lugar, teniendo a nuestro bebé con desconocidos». Miró la modesta casa de Elena con evidente disgusto. Marcus sintió que se enfadaba, pero se obligó a mantener la calma. Su esposa estaba de parto en un coche averiado durante una inundación repentina. Necesitaba ayuda. Los fríos ojos azules de Jake se clavaron en Marcus. «No te hablaba a ti», se giró hacia Emma. «Recoge tus cosas. Nos vamos. Ya». «Nada», dijo Emma, en voz baja. «Y no voy a ir a ningún lado contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un guante lanzado. El rostro de Jake reflejó diversas emociones: en sorpresa, ira, cálculo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba perfectamente controlada. «Emma, cariño, es obvio que sufres de depresión posparto. No estás pensando con claridad. Vamos a llevarte a un hospital de verdad donde puedas recibir atención médica adecuada». Fue brillantemente manipulador. Se posicionó como el cuidador racional, mientras pintaba a Emma como mentalmente inestable, todo frente a agentes de la ley, que probablemente se pondrían del lado del preocupado marido militar en lugar de la mujer. Obviamente angustiada, el sargento Rodríguez dio un paso al frente. «Señora, su esposo ha presentado una denuncia por desaparición. Si se encuentra bien, debe informarnos de sus intenciones». Emma miró alrededor de la habitación a los tres hombres uniformados que claramente la vieron como una mujer histérica causando problemas. A Jake con su perfecta máscara de preocupación ocultando al monstruo debajo. A Elena, que observaba con ojos agudos y conocedores. Y finalmente a Marcus, quien lo arriesgó todo para ayudar a una desconocida. Marcus, quien fue expulsado por su propia gente por proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Marcus, quien estuvo dispuesto a interponerse entre ella y el peligro sin esperar nada a cambio. «Mi intención», dijo Emma con claridad, «es quedarme aquí con gente que de verdad se preocupa por mi bienestar. Mi marido lleva meses maltratándome físicamente. Lo dejé y no pienso volver a». La máscara de Jake se deslizó por completo por un instante en un destello de furia pura que Elena captó, pero los oficiales no. Luego volvió a su lugar, preocupada y dolida. «Oficiales, como pueden ver, mi esposa claramente está sufriendo una crisis nerviosa. Es justo lo que me advirtieron sus médicos psicosis posparto. Está haciendo acusaciones descabelladas porque sus hormonas están descontroladas. Necesita ayuda profesional, ¿no es cierto?», dijo Emma. Pero su voz había perdido algo de fuerza. Había oído esas palabras tantas veces que una parte de ella aún se preguntaba si Jake tendría razón. Marcus dio un paso al frente. Si Emma hubiera estado sufriendo una crisis nerviosa, habría tomado decisiones responsables durante una emergencia médica. Recibió atención médica cuando la necesitó. Dio a luz sin contratiempos y está cuidando a su recién nacido. Eso no parece propio de alguien con problemas mentales.
Jake entrecerró los ojos al mirar a Marcus. ¿Y cómo estás cualificado para hacer esa evaluación? ¿Cuál es exactamente tu relación con mi esposa? La pregunta estaba cargada de implicaciones. Marcus comprendía a dónde quería llegar Jake. Lo iba a retratar como un secuestrador o un rompehogares, probablemente ambas cosas. Soy alguien que no golpea a las mujeres, dijo Marcus. Simplemente en el comentario dio en el blanco. Jake apretó la mandíbula y por un instante la máscara se le cayó por completo. No tienes ni idea de lo que dices, jefe. El insulto racial fue sutil pero inconfundible. Los ojos de Elena brillaron de ira, e incluso los policías tribales parecían incómodos, Jake. No, dijo Emma en voz baja. Esta gente me ayudó. No merecen tu ira, mi enojo. Jake rió. Pero no había humor en ello. Emma, volé al otro lado del mundo porque desapareciste. He estado muy preocupado, pensando que te había pasado algo terrible. Y te encuentro aquí, jugando a las casitas con un apaches convicto que, al parecer, te ha convencido de que soy. El villano en el sargento Rodríguez miró fijamente a Marcus. Señor Whitehorse, usted es el individuo que fue desterrado recientemente de la reserva Atún o Judan por agresión, ¿verdad? Marcus asintió a regañadientes sí. Pero, nada, interrumpió Jake. Agente es mi esposa, que padece desórdenes mentales. Ha sido secuestrada por un delincuente violento con antecedentes de atacar a inocentes. Quiero que lo arresten de inmediato. Nadie me secuestró, dijo Emma con firmeza, recuperando la voz. Marcus me salvó la vida y la de mi bebé, y no soy una persona mentalmente inestable. Soy una mujer maltratada que finalmente encontró el valor para Earth. Elena había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso al frente. Sargento Rodríguez, he sido partera durante 40 años. He visto dar a luz a todo tipo de mujeres, adolescentes asustadas, drogadictas, mujeres con enfermedades mentales graves. Esta joven demostró una compostura y una fortaleza extraordinarias durante un parto difícil. Tomó decisiones racionales, siguió instrucciones y ha sido una excelente madre para su recién nacida. Si dice que está sufriendo abuso, le creo. La expresión de Jake se ensombreció. Con el debido respeto, señora, usted no es una profesional médica colegiada. No comprende las complejidades de la salud mental posparto. Y tú tampoco eres un profesional médico colegiado, replicó Alina. Pero pareces muy ansioso por diagnosticar a tu esposa con una enfermedad mental cada vez que ella no está de acuerdo contigo. El policía militar dio un paso al frente, visiblemente incómodo con el rumbo de la conversación. Meyer, esto no nos lleva a ninguna parte. Ezra Patterson, independientemente de su situación personal, necesita acompañarnos para una evaluación médica. Acaba de dar a luz sin la supervisión médica adecuada. Tanto usted como el bebé necesitan ser examinados por médicos cualificados. Era una petición razonable con la que Emma no podía discutir. Miró a Ayana, que dormía plácidamente en sus brazos. La bebé necesitaba atención médica adecuada, y Emma sabía que ella también debía ser examinada. Iré al hospital, dijo Emma finalmente. Pero quiero elegir el hospital, y quiero que Marcus y Elena me acompañen. A la cara de Jake se sonrojó. Para nada. Estas personas son desconocidas. Soy tu esposo y tomo las decisiones sobre tu atención médica. No lo harás, dijo Emma con firmeza. Soy adulta y tomo mis propias decisiones médicas. Y si intentas obligarme a ir a algún sitio contra mi voluntad, presentaré cargos por secuestro. El enfrentamiento se intensificó. Jake luchaba por mantener la compostura frente a los oficiales, mientras que Emma se mantuvo firme con una determinación que sorprendió a todos. Incluso a ella misma. Fue entonces cuando Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Emma dijo en voz baja: hay algo que deberías saber sobre el historial militar de tu marido. Jake se quedó muy quieto. ¿Qué dijiste? Marcus lo miró fijamente. Hice unas llamadas esta mañana mientras dormía. Se le dio a Emma. Mi prima trabaja en la oficina legal de la base. Jake, cuéntale sobre la denuncia por violencia doméstica que se presentó en tu contra hace 6 meses. Dile por qué te desplegaron tan temprano. A la cara de Emma palideció. Date West. Hablando, la compostura de Jake finalmente se quebró por completo. Hijo de puta, le gruñó a Marcus. No tienes derecho. Tengo todo el derecho a proteger a alguien que está sufriendo, replicó Marcus. Igual que protegí a mi sobrina. Igual que protegeré a Emma y a su bebé. Tu sobrina, dijo Jake, con una sonrisa desagradable. ¿Te refieres a la niña con la que te acostabas? ¿De eso se trata? ¿Te gustan las mujeres vulnerables y ahora vas tras mi esposa? La acusación fue tan vil, tan completamente errónea, que Marcus sintió que algo se rompía en su interior. Dio un paso hacia Jake, apretando los puños. Marcus. No, dijo Elena con brusquedad. Eso es lo que quiere. No le des
lo que quiera Márquez. Se obligó a detenerse, respirando con dificultad. Jake lo estaba provocando, intentando provocarlo a la violencia delante de los policías. Sería la manera perfecta de desacreditar todo lo que Márquez había dicho y presentar a Emma como víctima de su inestabilidad mental. Y una criminal violenta. Emma miró a su marido con creciente horror. ¿Cómo pudiste decir algo así? ¿Sabes lo que le pasó a su sobrina? Sabes que la estaba protegiendo. Sé que es un salvaje violento que se aprovecha. Di los Muggers, dijo Jake con voz desgarradora. Y al parecer te tiene tan maleducado que no te das cuenta. El insulto racial flotaba en el aire como veneno. Incluso los policías parecían incómodos ahora, percibiendo que Jake Patterson no era el esposo preocupado que aparentaba al principio. Emma se levantó lentamente, aún abrazando a Ayanna. Cuando habló, su voz era clara y firme. Ya he oído suficiente, dijo. Agentes, quiero ir al hospital para una evaluación médica, pero también quiero presentar una denuncia formal por violencia doméstica contra mi esposo. Y quiero una orden de alejamiento. La cara de Jake se puso morada de rabia. ¡Maldita sea! Ya basta, dijo el sargento Rodríguez con firmeza. Señor Patterson, le voy a pedir que salga y se calme. Esta es mi esposa y mi hijo, protestó. Jake, tengo derechos en sí, lo sabes, dijo el sargento. Pero ella también, y ahora mismo, te pide protección. Hasta que solucionemos esto, mantén las distancias. Mientras los oficiales escoltaban a Jake afuera, Emma se recostó en el sofá, temblando de adrenalina y miedo. Lo había logrado. Anne por fin se había enfrentado a él frente a testigos. Pero también sabía que esto estaba lejos de terminar. No se rendirá, le dijo en voz baja a Márquez. Encontrará la manera de culparme, de hacerme quedar como loca. Siempre lo hace. A Márquez se arrodilló junto al sofá. Entonces nos aseguraremos de que tengas gente que diga la verdad. Elena y yo testificaremos sobre lo que hemos visto. Y hay recursos disponibles en albergues, sociedades de asistencia legal, grupos de defensa de víctimas. No tienes que afrontar esto sola. Emma lo miró a los ojos oscuros y vio algo que nunca había visto en ningún hombre en respeto. No deseo, ni posesión, ni compasión, sino simple respeto humano por su fuerza y su derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No me debes nada. Ya has hecho más que suficiente. Márquez guardó silencio un momento, pensando en su respuesta. Porque, dijo finalmente, a veces quienes se supone que deben protegernos son quienes más nos hacen daño. Y a veces los desconocidos son los únicos que nos ven con la suficiente claridad como para ayudarnos. Afuera, oían a Jake Patterson discutiendo con los policías, con la voz alzada por la ira y la frustración. Emma abrazó a su bebé y le hizo una promesa silenciosa. Ayanna crecería, sabiendo que merecía un amor incondicional, un respeto que no se ganara con sumisión, y una protección que no requiriera gratitud ni silencio. A cambio, a la peligrosa táctica había comenzado. Pero por primera vez en años, Emma sintió que realmente podría ganar en la sala de urgencias del hospital infantil. Phoenix bullía en un caos controlado. Pero en la habitación privada donde examinaban a Emma y a la bebé Ayanna, reinaba una calma inusual. La Dra. Sarah Chun, pediatra de mirada amable y manos delicadas, terminó su examen de la recién nacida con una sonrisa de satisfacción. Está perfecta, anunció el Dr. Chun. Pesó 3,5 kilos, sus reflejos son normales y su tono muscular es excelente. Quien asistió al nacimiento de esta bebé hizo un trabajo excepcional. Elena, que había estado rondando nerviosa cerca, se relajó visiblemente. Gracias, doctor. Me preocupaba mucho hacerlo fuera del hospital. Deberías estar orgullosa, dijo el Dr. Chun. Este parto es perfecto. Y Emma, tu recuperación avanza de maravilla, sin complicaciones ni signos de infección. Puedes irte a casa cuando te sientas preparada. La palabra hogar flotaba extrañamente en el aire. Emma miró a Márquez, que permanecía en silencio junto a la ventana, y a Elena, que se negaba a separarse de ella. Estos desconocidos se habían convertido en su familia en 24 horas, mientras su verdadero esposo esperaba en el pasillo. Rodeado de guardias de seguridad tras su arrebato en el ascensor, el Dr. Chun pareció percibir la tensión. Emma, entiendo que hay algunas complicaciones en tu situación familiar. Quiero que sepas que el hospital cuenta con recursos disponibles, trabajadores sociales, defensores de víctimas y asistencia para vivienda temporal. Gracias, dijo Emma en voz baja. Voy a necesitar toda la ayuda posible. En un suave golpe los interrumpió, y entró una mujer con un blazer profesional. Emma, soy Janet Morrison del programa de defensa de víctimas del hospital. Los policías que estaban afuera me informaron sobre tu situación. Estoy aquí para ayudarte a entender tus opciones. Durante la siguiente hora, Janet presentó una hoja de ruta que abrumó y empoderó a Emma. Había albergues, programas de asistencia legal, recursos de capacitación laboral y asistencia para el cuidado infantil.
El sistema no era perfecto, pero existía y estaba diseñado para ayudar a mujeres como ella. Lo más importante ahora mismo es su seguridad, explicó Janet. El estatus militar de su esposo complica un poco las cosas, pero no le otorga ningún derecho especial sobre usted ni sobre su hijo. La orden de alejamiento se tramitará hoy y Dino Hasherlo. Será Gestadu Márquez. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, pero ahora habló. ¿Y a largo plazo? Jake no se va a rendir y marcharse sin más. En expresión de Janet se tornó seria. Esa es la realidad que debemos afrontar. Las estadísticas demuestran que el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando deja a su abusador. Él intensificará sus intentos de controlar la situación como convocado por la conversación. Se desató una conmoción en el pasillo. Se oía la voz de Jake, fuerte y furiosa, exigiendo ver a su esposa e hijo. Los guardias de seguridad intentaban calmarlo, pero su voz se elevaba. Es mi esposa, es mi hija. No puedes alejarme de ellas. Emma atrajo a Illana hacia sí instintivamente. Está borracho, dijo en voz baja. Se le nota en la voz. Solo se pone así de agresivo cuando ha bebido. Márquez se dirigió a la puerta. Debería... No, dijo Emma con firmeza. No le des lo que quiere. Está intentando provocarte para que hagas algo que te llevará a la detención. Tenía razón, pero todos los instintos de Márquez le gritaban que confrontara al hombre que aterrorizaba, a la mujer y al niño que tanto le importaban. La sensación lo sorprendió por su intensidad, cuando se habían vuelto tan importantes para Emma y Illana. La respuesta le llegó con claridad, el momento en que decidió detenerse y ayudar. En lugar de pasar de largo, con esa simple decisión, su solitaria existencia se hizo añicos, reemplazada por algo que no esperaba desearan una familia que protegera a Janet. Hablaba en voz baja por la radio, pidiendo más seguridad, cuando la puerta se abrió de golpe. Jake, de alguna manera, había logrado burlar a los guardias y permanecía en el umbral, tambaleándose ligeramente, con la mirada perdida por el alcohol y la rabia. Aquí está mi hermosa familia, dijo con la voz cargada de falsa dulzura. Emma, cariño, este juego ya ha durado demasiado. Es hora de volver a casa. El doctor Chun presionó inmediatamente el botón de emergencia junto a la cama de Emma. Señor, debe retirarse de inmediato. Este es un centro médico seguro. Jake la ignoró con toda su atención centrada en Emma y el bebé. Mírala. Emma mira a nuestra hija. Necesita a su papá, ¿verdad? La voz de Emma era firme a pesar del miedo. Jake, estás borracho. Teens. ¿Qué irte? Estoy de celebración. Jake abrió los brazos. Mi esposa está a salvo, mi hija está sana y todos volveremos a ser una familia feliz. Su expresión se ensombreció una vez que nos deshagamos de ese peso muerto. Se volvió hacia Márquez con un odio manifiesto. ¿De verdad creíste que podrías robarme a mi familia? ¿Pensaste que no me daría cuenta de lo que tramabas? Márquez permaneció tranquilo, pero sus músculos estaban tensos, listos para moverse. Si Jake hacía algún gesto amenazante hacia Emma o el bebé. No robé nada, dijo Márquez en voz baja. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda. ¿Ayuda? ¿Se burló Jake? ¿Así lo llamas? Inundarle la cabeza de mentiras a mi esposa, convencerla de que me deje, hacer de papá con mi hijo. Las únicas mentiras que Emma escuchó fueron las que le dijiste, respondió Márquez. Que los moretones eran culpa suya, que estaba loca, que nadie le creería. En el rostro de Jake se contorsionó de rabia. No sabes nada de nuestro matrimonio, de cómo es ella en realidad. Es manipuladora, dramática, siempre se hace la víctima. Probablemente se tiró por las escaleras solo para hacerme quedar mal. Emma se quedó sin aliento. Nunca le había contado a nadie sobre el accidente que le había causado los moretones en las costillas, la caída por las escaleras que Jake había alegado que había sido culpa suya. Escucharlo admitir que sabía que no había sido un accidente. Fue como un golpe físico. Basta, dijo Elena, dando un paso al frente con una autoridad sorprendente para una mujer tan pequeña. Jovencito, eres una desgracia. Un hombre de verdad protege a su familia. No la aterrorizan. Jake descargó su furia sobre ella. Cállate, vieja, esto no te incumbe. Me preocupa cuando un hombre lastima a una mujer que está embarazada de él, replicó Elena. Me preocupa cuando llama loca a esa mujer por intentar protegerse. En mi cultura tenemos una palabra para hombres como tú. En mi cultura, gruñó Jake, también tenemos una palabra para gente como tú. En el insulto racista que siguió fue tan vil que incluso Emma se estremeció, pero Elena se mantuvo firme, con sus ojos oscuros brillando de ira justificada. Su cultura, dijo con serena dignidad, enseña a los hombres que las mujeres son como propiedades. Mi cultura enseña que las mujeres son las sagradas dadoras de vida, que deben ser honradas y protegidas. Prefiero mi cultura. Finalmente llegaron los guardias de seguridad, flanqueando a Jake por ambos lados. Señor, tiene que acompañarnos. Jake se los quitó de encima con fuerza. Quítame las manos de encima. Soy militar de los Estados Unidos.
Tengo derechos. Tu esposa también, dijo uno de los guardias con firmeza. Y ahora mismo tiene una orden de alejamiento contra ti. La estás violando solo por estar aquí mientras se preparaban para escoltar a Jake. Este se volvió hacia Emma con una mirada de puro veneno. Esto no ha terminado, Emma. Puedes huir, puedes esconderte tras órdenes de alejamiento, trabajadores sociales y tu nuevo novio, pero sigue siendo mi esposa. Sigue siendo mi hija, ni te recuperaré. La amenaza flotaba en el aire, incluso después de que Jake se fuera. Emma temblaba, pero abrazó a Aiyana con fervor, su instinto maternal superando el miedo. Él lo dice en serio, dijo en voz baja. Nutna, hará de mi vida un infierno hasta que vuelva con Elan Marcus. Se sentó en el borde de su cama de hospital. Entonces, nos aseguraremos de que nunca esté sola. Construiremos un sistema de apoyo tan fuerte que él no podrá romperlo. Emma lo miró con sorpresa a Marcus. Sintió que le subían las mejillas. O sea, así quieres. Sé que apenas nos conocemos y no quiero dar nada por sentado, pero... Ann respiró hondo. Emma, en el último día, tú y Aiyana se han convertido en las personas más importantes de mi mundo. No puedo explicarlo y no espero que sientas lo mismo, pero quiero ayudarte a construir una nueva vida, sea como sea. Emma lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Marcus, ya has sacrificado tanto tu libertad, tu seguridad, tu paz. No puedo pedirte que sacrifiques más. No me lo pides, dijo Marcus con dulzura. Te lo ofrezco, porque por primera vez en meses siento que tengo un propósito que importa. Protegerte a ti y a Aiyana le da sentido a mi vida. Alena observa este intercambio con ojos conocedores. Había visto a su nieto luchar contra la ira y la falta de propósito desde su destierro, pero en las últimas 24 horas lo había visto transformarse en el hombre que siempre supo que podía ser. Amable, protector y desinteresado. Emma, dijo Elena en voz baja, mi nieto te ofrece algo valioso. No solo protección, sino también compañía. La decisión es tuya, pero recuerda que nunca encontrarás un protector más leal y devoto. Emma miró a Aiyana, que dormía plácidamente a pesar del caos que la rodeaba. Esta personita dependía de ella para que tomara las decisiones correctas y creara un entorno seguro y amoroso donde crecer. Cuando volvió a mirar a Marcus, su decisión fue clara. De acuerdo, dijo simplemente. Construyamos algo nuevo juntos afuera. En el pasillo, Jake Patterson estaba siendo procesado por violar una orden de alejamiento, pero sus amenazas resonaban en la mente de todos. Esto estaba lejos de terminar. La verdadera prueba para su nueva familia llegaría en las semanas y meses siguientes, mientras aprendían a desenvolverse en un mundo donde el amor debía protegerse de quienes lo destruirían. Pero por ahora, en esta habitación de hospital, 3 adultos y un bebé habían forjado un vínculo que parecía inquebrantable. Se habían elegido el uno al otro, no por obligación ni tradición, sino por genuino cariño y respeto. Fue el comienzo de algo hermoso y el final de algo tóxico. El enfrentamiento reveló la verdad sobre todos ellos: la fuerza de Emma, la devoción de Marcus, la sabiduría de Elena y la verdadera naturaleza de Jake. Ahora venía la parte más difícil. Aprender a confiar en que el amor podía existir sin condiciones, que la protección podía llegar sin control y que las familias podían construirse sobre la base de la elección y no de la sangre. 6 meses después, el sonido de risas inundó el patio trasero de la casa ampliada de Elena. Marcus había usado sus ahorros y un préstamo para la construcción, para añadir 2 dormitorios y una guardería, transformando la pequeña casa de adobe en un hogar familiar de verdad. Aiyana, ahora gateando y balbuceando constantemente, exploraba el jardín desértico que Elena le había enseñado a cuidar a Emma. Emma se sentó a la sombra de una ramada que Marcus había construido, observando a su hija descubrir el mundo, con intrépida curiosidad. La transformación de Emma fue notable. Había desaparecido la mujer nerviosa y abatida que había dado a luz en medio de una tormenta. En su lugar, había una persona segura de sí misma, decidida y genuinamente feliz. Pronto podrá caminar, dijo Marcus, sentándose junto a Emma con 2 vasos de té helado. Su propia transformación fue igualmente impactante. El hombre furioso y sin rumbo que había conducido sin rumbo por el desierto había encontrado su propósito en proteger y cuidar a esta pequeña familia. Demasiado pronto, rió Emma. No estoy lista para una Aiyana móvil. Ya está metida en todo. Marcus sonrió. Elena dice que los bebés apaches que gatean pronto se convierten en líderes fuertes. Aiyana va a cambiar el mundo. Como Elena salía de la casa con una carta, con expresión seria pero no descontenta, esto llegó para ti, Marcus, dijo, entregándole un sobre de aspecto oficial. A Marcus reconoció el sello del Consejo Tribal de inmediato. Se le encogió el estómago. Llevaba meses esperando esta carta.
desde que su sobrina Sofía finalmente había dado su testimonio completo ante un investigador federal. El caso contra su agresor había resultado en una condena y una pena de prisión, justificando las acciones de Marcus. Emma le apretó la mano mientras abría la carta, leyendo en silencio. Al terminar, levantó la vista con una expresión de emociones encontradas. Ofrecen revertir mi destierro, dijo en voz baja. Reincorporación total a la tribu, con una disculpa formal por él. Malentendido, Emma sintió un nudo en el corazón. ¡Qué buena noticia! Puedes irte a casa. Marcus dejó la carta a un lado y tomó sus manos. Emma, este es mi hogar. Tú y Ayanna son mi hogar. La reserva es donde crecí, pero tu hogar es donde decides construir tu vida. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. ¿Estás segura? Sé lo mucho que significa tu herencia para ti. Mi herencia no es un lugar, dijo Marcus. Son los valores que me enseñó mi abuela en proteger a quienes necesitan protección, ser misericordioso con quienes la necesitan, construir algo bueno en el mundo. Puedo honrar esos valores en cualquier lugar. Elena se sentó junto a ellos y sentó a su nieta en su regazo. La carta también dice que quieren ofrecerle a Marcus un puesto como director de su nuevo programa de prevención de la violencia doméstica. Tío, se han dado cuenta de que lo que pasó con Sofía podría haberse evitado si hubieran tenido mejores sistemas. Marcus pareció sorprendido. No vi esa parte. Elena sonrió. Está en la segunda página. Quieren que desarrolles protocolos para proteger a los miembros vulnerables de la comunidad y capacitar a la policía tribal en la respuesta a la violencia doméstica. Emma sintió una oleada de emoción. Marcus es increíble. Podrías ayudar a tanta gente. Podríamos ayudar a mucha gente, corrigió Marcus. Si te interesa, necesitan a alguien que dirija el programa de defensa de las víctimas. Y Janet Morrison ha estado elogiando tu trabajo con los refugios de Phoenix durante los últimos 6 meses. Emma se había involucrado profundamente en la defensa de las víctimas, utilizando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones de abuso. Había sido un trabajo terapéutico y sumamente significativo para ella, que le dio un propósito más allá de la simple supervivencia. ¿Quieres decir que podríamos hacer esto juntos?, preguntó Emma. Oficialmente, Marcus asintió, socios en toda la extensión de la palabra. Hizo una pausa, con aspecto repentinamente nervioso. De hecho, eso me lleva a algo que quería preguntarte. Se levantó y entró en la casa, regresando con una pequeña caja que le dio un vuelco al corazón a Emma, pero en lugar de arrodillarse, volvió a sentarse a su lado. En Emma, sé que hemos hablado de matrimonio, y sé que aún no estás lista para ese tipo de compromiso después de todo lo que has pasado. Pero quiero que sepas que mi compromiso contigo y con Ayanna no depende de un papel ni de una ceremonia. Abrió la caja y reveló que no era un anillo de compromiso, sino una hermosa pulsera de plata con incrustaciones de turquesa. Esto perteneció a mi madre. Es una pulsera de promesa, un símbolo de que prometo amarte a ti y a Ayanna incondicionalmente, protegerlas sin controlarlas, apoyar sus sueños sin exigirles que los sacrifiquen por los míos. Emma lloraba, abrumada por la consideración del gesto. Marcus. No tienes que responder ahora, dijo rápidamente. No hay plazos ni presiones. Cuando estés lista para pensar en el matrimonio, si es que lo estás, estaré aquí. Pero ya sea el año que viene, dentro de 10 años o nunca, seguiré aquí, amándolos a ambos. A Emma extendió su muñeca y Marcus le ajustó el brazalete con suavidad. Te amo, dijo simplemente. Amo al hombre que eres, al padre en el que te has convertido para Ayanna, al compañero que has sido para mí. Aún no estoy lista para el matrimonio, pero estoy lista para esto, para nosotros, para construir algo hermoso juntos. Elena le sonrió a ambos. ¿Y qué hay de la oferta de trabajo? Emma y Marcus se miraron, y Emma pudo ver la esperanza en sus ojos. Creo, dijo lentamente, que es hora de que dejemos de huir del pasado y empecemos a construir el futuro. Marcus la abrazó y Ayanna gateó hacia ellos, balbuceando alegremente mientras se subía a la pierna de Marcus. Él la alzó en brazos, y ella inmediatamente tomó su pulsera de turquesa, fascinada por las piedras brillantes. ¿Qué te parece, pequeña?, le preguntó Marcus. ¿Lista para ayudar a papá y mamá a ayudar a los demás? Ayanna respondió agarrándole la nariz y riéndose, lo que todos tomaron como una aprobación entusiasta mientras el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de brillantes naranjas y púrpuras. La pequeña familia se sentó junta a planear su futuro. Se mudarían a la reserva, pero no como Marcus, que regresaba avergonzado. Vendrían como una familia unida por un propósito, dispuestos a usar sus dolorosas experiencias para ayudar a otros, a sanar a Emma. Pensó en la mujer, que había sido así apenas 6 meses, aterrorizada, aislada, convencida de estar atrapada para siempre en un matrimonio abusivo. Esa mujer jamás podría haber imaginado esta vida, este amor,
Este sentido de propósito y pertenencia a la transformación no había sido mágica. Había sido trabajo duro, terapia, batallas legales, noches de insomnio y el apoyo constante de quienes creían en su valor. Jake había intentado cumplir sus amenazas, pero cada intento solo había fortalecido a Emma y la había hecho más decidida a no permitir que nadie la tratara así. Nunca más a la audiencia final de divorcio era el mes siguiente, y Jake probablemente sería dado de baja del ejército debido a su condena por violar la orden de alejamiento. Emma no sentía satisfacción por su caída, solo alivio de que Aiyana creciera libre de su influencia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Márquez en voz baja mientras Elena llevaba a Aiyana adentro para bañarla. ¿Dejar todo lo que conocías por esta vida incierta? Emma consideró la pregunta seriamente. Lamento que me haya costado tanto tiempo encontrar el valor para irme, dijo finalmente. Lamento que los primeros meses de Aiyana estuvieran llenos de estrés y miedo en lugar de alegría, pero no me arrepiento de haberme ido. Y definitivamente no me arrepiento de haberte encontrado, Márquez. La besó suavemente en la frente. Los apaches tienen un dicho: todo final es un comienzo disfrazado. Pensé que mi vida terminaba cuando me desterraron de la tribu, pero en realidad fue el comienzo de la vida que me correspondía vivir. Emma sonrió, pensando en otra transformación, que aún la asombraba. Hablando de comienzos, ¿te conté que la madre de Jake me llamó ayer? Márquez pareció sorprendido. No. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Se disculpó por no creerme, por justificar el comportamiento de Jake. Quiere ser parte de la vida de Aiyana, pero entiende si no estoy listo para eso. ¿Y tú estás listo? Quiero decir, Emma observaba por la ventana cómo Elena le cantaba suavemente a Aiyana mientras la bañaba, mientras la pequeña chapoteaba feliz en el agua. Creo que Aiyana merece conocer a su abuela, siempre y cuando sea bajo nuestras condiciones. Jake aprendió a comportarse de alguna manera, pero eso no significa que su madre no pueda aprender a ser mejor. Fue otra señal del crecimiento de Emma, su capacidad de establecer límites sin aislar a las personas por completo, de extender el perdón sin olvidar las lecciones que había aprendido mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo. Del desierto, Márquez y Emma permanecieron sentados en un cómodo silencio, absortos en sus propios pensamientos sobre el drástico cambio que habían experimentado sus vidas. Ninguno de los dos podría haber predicho que un coche averiado en medio de una tormenta los llevaría a esto, a un amor cimentado en el respeto mutuo, una familia elegida en lugar de impuesta, un futuro brillante con propósito y posibilidades. El mañana traería nuevos desafíos. Les esperaban días difíciles al asumir la responsabilidad de ayudar a otras familias a superar el trauma. Habría contratiempos y frustraciones, burocracia y resistencia al cambio, pero esta noche había paz. Esta noche había amor sin condiciones, protección sin posesión, esperanza sin ingenuidad, mientras se preparaban para entrar. Emma tocó el brazalete de turquesa que llevaba en la muñeca e hizo una promesa silenciosa a la mujer que solía ser. Sobreviviste para que esta vida pudiera existir. Tu dolor no fue insignificante. Se convirtió en la base de algo hermoso. El apache rechazado sí había salvado a la mujer embarazada en la tormenta, pero ella también lo había salvado a él, dándole el amor y el propósito que había buscado toda su vida. A veces, la salvación se disfraza de la crisis ajena. A veces, quienes necesitan ser rescatados son quienes los rescatan. Y a veces, la tormenta que parece un final es en realidad el comienzo de todo lo que nunca te atreviste a esperar en el desierto. Bajo el inmenso cielo de Arizona, 3 personas y un bebé habían aprendido que las familias no se construyen con sangre ni con leyes, sino con elección, compromiso y la decisión diaria de apoyarse unos a otros, sin importar los desafíos. Fue una historia de amor, pero más que eso, fue una historia de transformación, de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, propósito en el dolor y esperanza en los momentos más oscuros de la vida. En la tormenta había pasado, pero el amor que traía duraría para siempre. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.